Bienvenidos a la clase de Escuela Dominical. Les saluda el pastor Alfonso Gaitán. El tema de la lección es el modelo de Cristo para la Iglesia. La verdad central: los creyentes deben ministrarse unos a otros y experimentar juntos el crecimiento espiritual. El versículo clave de esta lección: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 14 y 15. La lectura en clase, Efesios capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 16. En la introducción, vemos lo que es la definición de un modelo. Un modelo es una cosa o persona que sirve para ser imitada o reproducida. En la Biblia y en la historia encontramos ejemplos, modelos para la vida cristiana que vale la pena tomar en cuenta para vivir una vida agradable delante de Dios. Pero en este caso específico, el modelo por excelencia para nosotros es Jesucristo. Por eso vamos a tratar este tema para el día de hoy. Esta lección nos presenta un análisis más práctico de la manera en que la iglesia debe vivir. Nuestra vida diaria como creyentes es una evidencia para los no creyentes de lo que la iglesia es realmente. Por eso, nosotros debemos vivir de una manera que glorifique a Cristo y la gente vea en nosotros el cambio que Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Estar en Cristo implica mostrar su amor por Dios a través de su amor por las demás personas. Cuando nosotros mostramos el amor hacia los demás, estamos mostrando el amor de Dios por nosotros. En la primera parte de esta lección, mantengamos la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. El cristiano debe andar como es digno de Cristo, nos dice el versículo 1 y 2 de Efesios capítulo 4. ¿Qué implica, según estos versículos, andar como es digno de Cristo? Implica humildad. Cuando hablamos de humildad, se trata de una mente no altiva, de modestia, de no tener un concepto alto de uno mismo. Está el ejemplo máximo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es que andar como es digno de Cristo implica humildad, pero también implica mansedumbre. Cuando hablamos de mansedumbre, se trata de controlar nuestra actitud, nuestro carácter hacia los que hablan en nuestra contra o hablan mal de nosotros. Es importante, si queremos andar como es digno de Cristo, mantener esa mansedumbre, controlarnos en nuestro carácter para no responder mal hacia aquellas personas que hablan mal de nosotros. También andar como es digno de Cristo implica paciencia. La paciencia se trata de padecer y soportar algo sin alterarse, quejarse o resignarse. Porque cuando no tenemos paciencia, muchos se alteran, muchos andan quejándose y no se resignan a poder sobrellevar las situaciones o las adversidades que se presentan en su contra. Por lo tanto, andar como es digno implica paciencia.
Tenga paciencia, hermano, ante las situaciones que le están sucediendo. Andar como es digno de Cristo también implica tolerancia. La tolerancia se trata de respeto y el amor hacia decisiones, actuaciones, formas de otras personas, aunque éstas no coincidan con las nuestras. También implica amor. Amor se trata no solo de un sentimiento o emoción, no se trata solamente de decirle a las personas, te amo, sino es un acto de voluntad a tolerar y a mostrar ese amor con que Cristo nos ha amado. El cristiano debe fomentar la unidad dentro de la iglesia. Versículo 3 al 6 vamos a estar tomando en cuenta. Hay que ser cuidadosos en mantener la unidad del Espíritu Santo que nos unió en Cristo. Y es que es el Espíritu Santo que nos unió en Cristo. Por lo tanto, sea cuidadoso en mantener la unidad. Hay elementos o factores para tal unidad. Por eso, estos versículos nos dicen, un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La segunda parte de esta lección, ministrar al cuerpo, vamos a estar tomando en cuenta Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Cristo tiene la autoridad para conferir dones espirituales. Él es el repartidor, derramador y dador de los dones conforme a su medida, conforme a su gracia, nos dice Efesios 4, versículo 7. El versículo 8 al 10 nos dice que Él, nuestro Señor Jesucristo, al subir al cielo, hizo lo siguiente. Llevó cautiva la cautividad, según se describe proféticamente en Salmo 68, versículo 18, en donde nos narra la victoria que el rey David tuvo. Y entonces era característico en aquel tiempo, cuando se llevaba cautiva la cautividad, se llevaba a todos los cautivos, valga la redundancia, como demostración de que había tenido victoria. Eso es lo que exactamente hizo Jesucristo. Cuando subió al cielo, se levantó con victoria y llevó cautiva la cautividad. Esto es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo. Llevó, al subir al cielo, no solo llevó la cautividad, sino Él dio dones a los hombres. ¿A quiénes dio esos dones? A los que son libres en Cristo, a los que hemos recibido a Jesucristo y hemos sido libres de la esclavitud, del pecado, del mundo y de la carne, del diablo. El Espíritu Santo es claro que imparte estos dones hacia aquellos que han sido libres por el poder de Jesucristo, por la gracia y el amor de nuestro Señor. Él descendió, antes de subir al cielo, descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahora, aquí hay una discusión muy importante y doctrinal de la cual usted y yo tenemos que tener una postura bíblica muy equilibrada. Algunos piensan que cuando Jesucristo descendió a las partes más bajas de la tierra, algunos piensan que Él bajó para predicarle a los espíritus en prisión, y ellos se basan en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19, como también el capítulo 4 versículo 6. Pero en realidad Pablo no quiso decir eso. En estos versículos, desde el versículo 8 al 10, en realidad Pablo se está refiriendo a la resurrección de Cristo. Espero que esta postura nos dé claridad realmente de lo que pasó cuando el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Claro, Él tuvo que descender, pero al tercer día resucitó y nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él, al subir por encima de todos los cielos, ¿para qué lo hizo? Para llenarlo todo
dice el versículo 10. Cristo ha dado dones de liderazgo ministerial a la iglesia, versículo 11 y 12. Ahí mismo nos dice que Él mismo instituyó 4 tipos específicos de liderazgo. Algunos se confunden diciendo que son 5 ministerios, pero realmente son 4 tipos específicos de liderazgo. En primer lugar, apóstoles. Los apóstoles, nada más hubieron 12 con autoridad, pero los demás apóstoles fueron nada más llamados así porque fueron enviados a llevar el evangelio de Jesucristo. Si aplicamos esto ahora a los apóstoles, son los misioneros, obreros que van llevando el evangelio y levantan obras, levantan congregaciones. Ese es el trabajo en sí de un apóstol, que es alguien que es enviado con un mensaje de Jesucristo. Aquí no se trata de ahora de un apostolado que lo lleva a alguien para tener una categoría. Lamentablemente muchos aplican esto de apóstoles como un tipo de categoría e incluso llegan a decir que si no están cubiertos por un apóstol de la autoridad, entonces no son personas que van a ser prosperadas. Ellos aún se animan a decir que están desnudos. Y hermano, nosotros lo único que necesitamos es estar cubiertos por la protección del Dios Todopoderoso. Nosotros tenemos que entender esto. El apóstol es alguien que ha sido enviado con el mensaje del evangelio. Esa es su misión, para ganar almas para el Señor Jesucristo. Están los profetas, pero no profetas al estilo del Antiguo Testamento, sino alguien que habla de parte de Dios, no para asustar a la gente, sino la Biblia es específica que dice que es para exhortar, para consolar y para edificar. Si alguien a través de la profecía llega a meterle miedo, no crea, porque Dios no es Dios de confusión. Cuando Dios habla es para afirmar la fe de cada uno de nosotros para seguir adelante. Evangelistas son aquellos que llevan la palabra de Dios y ganan muchas almas para Jesucristo. Pero los pastores están unidos a los maestros. El que es pastor es maestro y el que es maestro es un pastor. Por lo tanto, va unido esto, es independiente. Pastores, maestros, son aquellos que siempre están enseñando la palabra de Dios, dando el alimento espiritual para los miembros de la iglesia, para que, valga la redundancia, estén bien alimentados por la palabra de Dios. El mismo Señor instituyó entonces estos 4 tipos específicos de liderazgo. El propósito de estos dones de liderazgo, ¿cuál es? En primer lugar, preparar a otros para hacer la obra espiritual de la iglesia. Oiga bien, preparar a otros para hacer la obra espiritual de la iglesia. El segundo propósito, guiar y alimentar a los creyentes en su andar con Dios. Y ese es lo que necesitamos en nuestro andar con Dios. Ser guiados y alimentados, que es el trabajo de un buen pastor, de estos liderazgos que Dios ha establecido. También el tercer propósito es capacitar y equipar a los creyentes para realizar diferentes tareas de ministerio práctico. La tercera parte de esta lección, madurar juntos en Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 13 al 16. Características de una iglesia madura, según el versículo 13 y 14. En primer lugar, la primera característica de una iglesia madura es que estará unificada en su fe y en su reconocimiento del señorío de Jesucristo. Cuando una iglesia mantiene su fe firme y reconoce el señorío de Jesucristo sobre la iglesia, entonces es una característica de una iglesia madura. Esto no va a permitir que las luchas internas nos debiliten, porque a veces en la vida de la iglesia hay luchas internas, conflictos que tratan de debilitar la comunión, la unidad y la fe.
y el reconocimiento del señorío de Jesucristo. Pero una iglesia madura no va a permitir que las luchas internas debiliten y corrompan la unidad. De esa manera vamos a estar honrando el llamado de Dios a la vida de unidad, a la vida de fe, a la vida de reconocimiento del señorío de Jesucristo. La segunda característica: los miembros crecerán en el conocimiento de Jesucristo. Cuando se comprende la buena voluntad de Jesús. Pero no solamente se queda en eso. Después de comprender la buena voluntad de Jesús, hay que estar dispuestos a vivir conforme a esa voluntad y así tener una experiencia personal transformadora. La tercera característica de una iglesia madura: alcanza la madurez, o sea, asumen responsabilidad de su vida espiritual y a la vez están dispuestos a ayudar a nutrir a los que son nuevos en la fe. Claro está, y eso tenemos que tenerlo muy bien definido y determinado. El crecimiento espiritual es un asunto de toda la vida, tómelo en cuenta. Beneficios de la madurez. Según versículo 15 al 16, se mencionan muchos beneficios. El primer beneficio: se crece en torno a la cabeza, que es Jesucristo. Léase el versículo 15. El segundo beneficio: crecer con todo el cuerpo, bien concertado y unido. Habrá crecimiento en el cuerpo, bien concertado y unido. Y es que la vida del cristiano, la madurez cristiana, no es para vivirla independiente, como muchos creen y viven aislados del cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. El beneficio de la madurez: si usted es un cristiano maduro, una iglesia madura, se va a manifestar que en el crecimiento en todo el cuerpo, bien concertado y unido. El tercer beneficio: crecer con todos los miembros, ayudándose entre sí. Versículo 16. Una vez más le digo, crecer con todos los miembros, ayudándose entre sí. Estamos para ayudarnos, no para afectarnos. Debemos ayudarnos mutuamente, porque el beneficio de la madurez se tiene que manifestar de esa manera. El último beneficio, según el versículo 16, crecer con cada uno cumpliendo su propia actividad. Y es que los miembros del cuerpo tienen su propia actividad. Las manos tienen su propia actividad, los pies tienen su propia actividad. Los miembros de la iglesia tienen su propia actividad o funcionalidad. Así es que cuando hay crecimiento con cada uno, hay que cumplir entonces con esa propia función, con esa propia actividad. Crecer edificándose unos a otros en amor, dice el versículo 16. Entonces, esos son los beneficios de la madurez. Pero hay otros beneficios, por supuesto, y es amar y no sentir celos unos de otros. Cuando somos maduros, en vez de sentir celos por los éxitos de otro hermano, más bien se siente gratitud y hay que amar a esa persona en vez de estar envidiando, más bien amar y no sentir celos de ellos. El otro beneficio es celebrar el éxito de los demás. Una de las características de mi esposa y mi persona es que cuando vemos a los demás teniendo éxito, nos alegramos, porque ese es el Cristo que predicamos, que Él es poderoso para poder bendecir la vida de los demás. Hay que celebrar el éxito de los demás. El otro beneficio: anhelar el crecimiento de mi hermano en Cristo. Cada día que va creciendo en su fe, en su vida cristiana, en su vida espiritual, hay que darle gracias a Dios, porque ese es el anhelo y debe de ser el anhelo de todo cristiano hacia su hermano en Cristo. Y también agradar al Señor, que nos proveyó la salvación. Necesitamos agradar a Dios. Él es el que nos ha salvado.
Discipulado y ministerio en acción. Al convertirnos a Cristo, entonces, ya no podemos vivir solo para nosotros mismos y nuestro propio bienestar. Dios nos ha dado dones para que podamos bendecir a los demás. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Descubra los dones que Dios le ha dado y además póngalos en práctica. Porque no solamente se vale descubrirlos, sino después de descubrirlos, póngalos en práctica. Pida ayuda a su pastor para entender mejor y usar los dones para el Señor y para bendecir la iglesia. Pida al Espíritu Santo que le muestre si ha sido fuente de conflicto en la iglesia. Porque muchas veces encontramos hermanos que en vez de edificar y bendecir a los demás, en vez de progresar en su madurez, encontramos que lo que hacen es dar problema. Son personas conflictivas. Pida al Espíritu Santo que le muestre si ha sido fuente de conflicto en la iglesia y entonces pida perdón y busque maneras de enmendar su conducta. Finalizo con esta frase. Dios te ha dado dones y talentos, no los descuides, úsalos para bendecir. Espero que esta enseñanza sea de bendición para la vida de cada uno. Nuestro modelo por excelencia es Jesucristo, para que la iglesia siga entonces este ejemplo, que podamos vivir en unidad, que podamos vivir en armonía, que podamos deleitarnos en usar esos dones para la gloria de Dios y para bendecir la vida de los demás. Espero que esto nos ayude y oriente a vivir una vida cristiana conforme no a mi voluntad, sino a la voluntad de nuestro Dios a través de su bendita palabra. Únase conmigo, por favor, en esta oración. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque nuestro modelo por excelencia que la iglesia debe seguir es Jesucristo, nuestro Salvador. Los demás modelos nos inspiran a hacer las cosas conforme tu voluntad, pero tú como modelo por excelencia eres el Cristo glorioso y perfecto en el cual no hay ni un solo error. Necesitamos, Señor, seguir tu ejemplo como iglesia, como cristiano, para vivir no conforme yo quiera, sino conforme a tu voluntad. Bendice a tu pueblo, Señor. Ahí donde hay conflictos, tú los puedas resolver. Ellos puedan tener el conocimiento y entonces se arrepientan y pidan perdón para vivir conforme tu santa voluntad. Te pido, Señor amado, también que extiendas tu mano hacia aquellos que están pasando por diferentes necesidades y situaciones adversas, que tú fortalezcas la fe de cada uno y que, Señor amado, tú extiendas tu mano y puedas resolver todo conflicto, puedas, Dios mío, traer sanidad, puedas traer salvación, puedas traer respuesta a la petición de mis hermanos. Aquellos que están pasando por el tiempo de dolor, por la separación de un ser querido, trae consolación y fortaleza a mi hermano, por favor, mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y aquellos que vienen aceptando y reconciliando, perdona sus pecados, inscribe su nombre en el libro de la vida, séllalos con tu Santo Espíritu y sosténlos hasta el final de su vida cristiana. Se lo pido todo, mi Dios amado, en el nombre de Jesús y con el favor del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto. Hasta pronto. Como el amor puro y simple, tan manso y humilde. Somos sus manos, somos sus pies, somos su pueblo. Somos hijos del Señor, somos la niña de los ojos de Dios, somos
somos su pueblo, somos hijos del gran rey.